si te dijera que no todas las oraciones que haces llegan a Dios? Sé que suena fuerte, pero detente por un momento y piénsalo. ¿Cuántas veces has orado y sentido que no pasa nada? Como si hablaras al vacío, como si tus palabras se perdieran en el aire. Tal vez te preguntaste, ¿por qué Dios no responde? ¿No me escucha? ¿No le importa lo que estoy pasando? Estas preguntas pueden hacer que dudes, que te frustres, incluso que sientas que tu fe se tambalea. Pero, ¿y si te dijera que el problema no es que Dios no te escuche, sino algo completamente diferente? ¿Qué pasaría si te dijera que hay ciertas oraciones que simplemente no llegan hasta su trono? Esto suena sorprendente, lo sé, porque siempre hemos escuchado que Dios escucha todo, pero ¿realmente es así? Hoy vamos a profundizar en algo que podría cambiar por completo la forma en la que entiendes la oración y tu relación con Dios. Tal vez has orado por la sanación de un ser querido, por la solución de una situación económica, por respuestas a esas preguntas que te atormentan, y aún no ves ningún cambio. Y te preguntas, ¿es que Dios me está ignorando? ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo, cuándo y por qué Dios responde? No siempre es lo que esperamos. A veces Dios responde de maneras que no comprendemos al principio. Y otras veces puede que lo que estemos pidiendo no sea lo mejor para nosotros, aunque no lo veamos en ese momento. ¿Sabías que la Biblia tiene respuestas claras para todo esto? Lo que vamos a descubrir hoy es una verdad que quizás nunca te hayas planteado. La forma en que oramos, lo que pedimos y cómo vivimos pueden influir en si nuestras oraciones realmente llegan a Dios. ¿Estás listo para descubrir lo que tal vez no sabías sobre la oración? Quédate, porque la verdad te sorprenderá. Pero antes de continuar, quiero te suscribas si aún no lo has hecho y te invito a que declares conmigo las siguientes palabras. Cuando hablo con Dios, sé con certeza que mis palabras llegan a su corazón y son escuchadas. Comencemos. ¿Cuántas veces has orado en medio de una crisis, rogando a Dios por ayuda y sentiste que no obtuviste respuesta? Quizás fue cuando la ansiedad te consumía y necesitabas paz desesperadamente, o cuando tus problemas económicos parecían no tener solución. Tal vez era esa relación rota que te rompía el corazón y en medio de ese dolor le pediste a Dios una señal, pero el silencio fue lo único que obtuviste. Es en esos momentos cuando comenzamos a cuestionar, ¿Dios realmente me escucha? ¿Acaso mis oraciones no son lo suficientemente buenas? El miedo y la frustración empiezan a ocupar un lugar en nuestro corazón y nos preguntamos si estamos solos en este camino. Pero déjame decirte algo. La Biblia nos asegura que Dios escucha, aunque a veces no lo percibamos de inmediato. Jeremías 33:3 nos dice, «Clama a mí y yo te responderé». Dios no está en silencio. Él tiene un plan, incluso en medio de tu incertidumbre. La cuestión no es si Dios responde, sino cómo y cuándo lo hace. Y esa es la clave para entender su perfecta voluntad. Pero entonces, ¿por qué a veces parece que nuestras oraciones no llegan a Dios? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento, sobre todo cuando estamos enfrentando momentos difíciles o necesitamos respuestas inmediatas. La Biblia, sin embargo, nos da respuestas que quizás no siempre entendemos en su totalidad. Comencemos con una verdad poderosa de las Escrituras que quizás no se menciona tanto. Nuestras oraciones están profundamente conectadas con el estado de nuestro corazón. Proverbios 28:9 nos dice, «Si alguno aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable». Esta es una enseñanza difícil, pero nos muestra algo fundamental.
Cuando oramos, Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también examina el estado de nuestro corazón y nuestras intenciones. Esto significa que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera y esperar que siempre obtendremos una respuesta clara. Ahora, esto no significa que necesitemos ser perfectos para que Dios nos escuche, pero sí significa que debemos acercarnos a Él con humildad, buscando su voluntad por encima de la nuestra. Es fácil querer que nuestras oraciones se alineen con nuestros deseos, pero la verdadera oración consiste en buscar alinearnos con los planes de Dios. ¿Cómo está tu corazón cuando te acercas a Dios en oración? ¿Estás buscando su voluntad o solo pidiendo que se cumpla la tuya? Otra clave que las Escrituras nos revelan es el poder de la fe en nuestras oraciones. Santiago 1:6-7 nos enseña: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje es muy revelador. Nos dice que la duda puede ser una barrera en nuestras oraciones. No se trata de que Dios no quiera responder, sino que nuestra duda nos aleja de esa respuesta. La fe es lo que nos mantiene firmes, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata. A veces, la falta de una respuesta visible nos lleva a dudar, y en lugar de seguir confiando en que Dios está obrando, nos apartamos. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Como nos recuerda Hebreos 11:1, cuando oramos debemos confiar en que Dios escucha y está trabajando, aunque no veamos los resultados de inmediato. Esto puede significar esperar más tiempo del que habíamos planeado o recibir una respuesta diferente a la que esperábamos. Imagina que estás orando por una oportunidad de trabajo. Tienes fe, pero a medida que pasan los meses, comienzas a dudar y piensas: quizás Dios no quiere que consiga este trabajo. La fe te desafía a confiar, incluso cuando el tiempo parece interminable, porque a veces la respuesta de Dios no es un sí inmediato, sino un espera, tengo algo mejor para ti. ¿Estás orando con fe, creyendo que Dios puede y va a actuar? ¿O te dejas llevar por la duda cuando la respuesta no llega de inmediato? Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de oración es orar conforme a la voluntad de Dios. A menudo, nuestras oraciones son una lista de deseos que esperamos que Dios cumpla. Pero Jesús nos enseñó algo muy diferente. En el jardín de Getsemaní, justo antes de su crucifixión, Jesús oró con intensidad. Sabía lo que le esperaba y sin embargo, oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este pasaje nos muestra que la verdadera oración no consiste solo en pedir lo que queremos, sino en rendirnos a la voluntad de Dios. Es un acto de fe y humildad reconocer que Dios sabe mejor que nosotros lo que realmente necesitamos. Muchas veces pensamos que sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas, pero Dios, en su sabiduría infinita, ve el panorama completo. Pongamos el ejemplo de alguien que está orando por restaurar una relación rota. Su deseo es que la persona vuelva a su vida, pero en oración debe ser capaz de rendir esa petición a Dios, confiando en que si esa relación no se restaura, es porque Dios tiene un propósito más grande. En lugar de frustrarse por una respuesta no, debe buscar la paz en saber que Dios está guiando su vida hacia algo mejor. ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, incluso si es diferente de lo que esperabas o deseabas? ¿Cómo puedes rendir tus deseos a su plan perfecto? A veces,
Nuestras oraciones parecen no ser respondidas simplemente porque nos rendimos demasiado rápido. Lucas 18:18 nos cuenta la parábola de la viuda persistente, quien constantemente pedía justicia ante un juez injusto. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a las personas, finalmente cedió solo por la insistencia de la viuda. Jesús usa esta parábola para enseñarnos sobre la importancia de la persistencia en la oración. No siempre recibimos respuestas inmediatas. A veces, Dios quiere que sigamos orando, que sigamos buscando, que sigamos llamando. No porque Él quiera que suframos, sino porque la persistencia en la oración nos transforma. Nos acerca más a Dios y nos enseña a depender de Él a través de los tiempos difíciles. Quizás estás orando por la sanación de una enfermedad o la conversión de un ser querido. Han pasado semanas, meses o incluso años y no ves ningún cambio. La tentación es rendirte, pero Jesús nos llama a ser como la viuda, a no dejar de orar, a no perder la esperanza. ¿Has dejado de orar por algo importante en tu vida? ¿Qué te está enseñando Dios a través de esa espera? Un aspecto que a menudo pasamos por alto es que nuestro pecado no confesado puede ser una barrera para nuestras oraciones. Isaías 59, 1-2 nos advierte: «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado sin arrepentimiento crea una separación entre nosotros y Dios. No porque Dios no quiera escucharnos, sino porque el pecado nos aleja de su santidad. Esto no significa que Dios nos rechace por cometer errores, pero sí significa que debemos acercarnos a Él con un corazón sincero, arrepentido y dispuesto a cambiar. Si alguien está orando por éxito financiero, pero al mismo tiempo está actuando de manera deshonesta en su trabajo, sus oraciones pueden ser obstaculizadas por su falta de integridad. Dios nos llama a vivir en justicia, y cuando nuestras vidas no reflejan eso, puede ser un impedimento para que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Hay algo en tu vida que necesites confesar y cambiar para acercarte más a Dios? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para vivir en mayor armonía con su voluntad? Finalmente, uno de los elementos que puede cambiar nuestra vida de oración es la gratitud. Filipenses 4:6 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La gratitud transforma nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos solo en lo que no tenemos o en lo que no hemos recibido, nuestra oración se convierte en una lista de quejas. Pero cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, nuestra fe se fortalece. Imagina a alguien que está orando por un ascenso en su trabajo, pero se siente frustrado por no recibirlo. Sin embargo, si esta persona cambia su enfoque y agradece a Dios por el trabajo que ya tiene, por las bendiciones diarias que recibe, su actitud cambiará y su oración se llenará de esperanza y paz. ¿Estás agradeciendo a Dios por lo que ya te ha dado? ¿O solo te enfocas en lo que aún no tienes? ¿Cómo puedes cultivar una actitud de gratitud en tu vida de oración? A lo largo de la historia bíblica hay numerosos ejemplos de personajes cuyos momentos de oración parecían no ser escuchados, pero en realidad Dios estaba obrando de maneras más profundas y sorprendentes de lo que ellos imaginaban. Uno de los ejemplos más poderosos es el del rey David. En el Salmo 13, David clama: «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». David, el hombre conforme al corazón de Dios, experimentó momentos de profundo silencio divino.
donde sentía que sus oraciones no llegaban a Dios. Sin embargo, aunque David no veía una respuesta inmediata, su fe en Dios nunca vaciló, y a través de esa espera aprendió a confiar en el tiempo perfecto de Dios. David nos muestra que el silencio no es sinónimo de abandono. En los momentos en que sentía que Dios no respondía, la clave fue que David nunca dejó de orar. A pesar de sus dudas y temores, siguió confiando en que Dios estaba presente, y esa perseverancia en la fe lo llevó a ser uno de los líderes más grandes de Israel. Ahora piensa en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana oró fervientemente por un hijo durante años, mientras soportaba la burla y el desprecio de los que la rodeaban. Durante todo ese tiempo, parecía que Dios no estaba respondiendo a su clamor. Sin embargo, cuando finalmente su oración fue contestada, el hijo que Dios le dio no fue cualquier niño. Fue Samuel, uno de los profetas más importantes de la Biblia. Ana nos enseña que Dios responde de acuerdo a su propósito perfecto, y a veces la espera solo significa que algo mucho mayor está en camino. Ahora bien, estas historias no se limitan solo a tiempos antiguos. En la actualidad, hay testimonios de personas que han vivido este mismo proceso de esperar en Dios. Uno de ellos es el testimonio de Nick Vujicic, un hombre nacido sin brazos ni piernas, que durante su juventud oraba con desesperación para que Dios le diera un cuerpo normal. En su adolescencia, Nick luchaba con el desánimo y el rechazo, sintiendo que Dios no escuchaba sus oraciones. Sin embargo, con el tiempo, entendió que el plan de Dios era mucho más grande que sus propios deseos. Nick aprendió que Dios no siempre responde como esperamos, pero su respuesta está llena de propósito. Hoy en día, Nick es un orador internacional que ha inspirado a millones, demostrando que Dios responde oraciones, no siempre cambiando nuestras circunstancias, sino cambiándonos a nosotros. Imagina cómo sería tu vida si comenzaras a aplicar estas enseñanzas en tu propia situación. ¿Qué pasaría si, como David, decidieras seguir confiando en Dios aún en medio del silencio? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si, como Ana, creyeras que tu espera está preparando el camino para algo mayor que lo que puedes imaginar? ¿Qué sucedería si, como Nick, aprendieras a ver más allá de tus circunstancias actuales, confiando en que Dios tiene un propósito perfecto, incluso en lo que parece una oración no contestada? Este es el poder de la fe en la oración. No siempre recibimos lo que pedimos, pero siempre recibimos lo que necesitamos en el tiempo perfecto de Dios. Imagina tener esa paz, esa certeza de que, aunque no veas resultados inmediatos, Dios está obrando a tu favor. Al final del día, lo que realmente importa es cómo nuestras vidas son transformadas cuando confiamos en Dios, incluso en esos momentos en los que parece que nuestras oraciones no están siendo respondidas. La paz que sentimos al dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios es inigualable. Confiar en Dios nos libera del peso del control, de la ansiedad por el futuro y de la frustración cuando las cosas no salen como esperamos. Las Escrituras nos enseñan que Dios está obrando siempre, incluso cuando no podemos verlo. Al aplicar esta verdad a tu vida, experimentarás una paz que va más allá del entendimiento humano. Al confiar en Dios, no solo descansarás en su plan perfecto, sino que serás testigo de cómo Él transforma las situaciones más imposibles en bendiciones inimaginables. La oración no se trata de obtener lo que queremos, sino de acercarnos a Dios, de desarrollar una relación más profunda con Él y aprender a confiar en su sabiduría, amor y tiempo perfectos. Hoy, Dios te está llamando a confiar plenamente en Él. Te invita a dejar de lado tus dudas, tu frustración y tu miedo, y a poner tu vida, tus preocupaciones y tus oraciones en sus manos. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe?
Dios está esperando que lo hagas y su respuesta siempre será mejor de lo que puedas imaginar. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal Comunidad Creyente y actives la campana de notificaciones para no perderte más contenido que fortalecerá tu fe. Comparte este video con alguien que esté pasando por momentos difíciles, que sienta que Dios no está escuchando sus oraciones, porque quizá este mensaje puede ser lo que necesitan para recordar que Dios está obrando. Recuerda siempre, con Dios todo lo que parece imposible es posible.